Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman un día más. Estamos juntos aquí para estudiar la Biblia y escuchar la voz, conocer la voluntad de nuestro Señor, nuestro Dios. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. No olvide, por favor, compartir, pasar la voz a sus amigos, a sus familiares, a los hermanos de la iglesia donde usted asiste, avisando que ya comenzó Lecciones que Transforman y vamos a estudiar un tema muy importante. El título es Una cuestión de adoración. ¿Qué tiene que ver nuestra elección entre Dios y Satanás con la adoración? ¿Tiene que ver algo? Sí, mucho. Y hoy vamos a verlo. Oremos para iniciar el estudio. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por separar este tiempo, Señor, para nosotros y escucharnos, y también nosotros escuchar tu voz. Gracias porque has permitido que podamos descansar tranquilos en la noche para levantarnos hoy. Qué linda oportunidad, qué linda gracia, Señor. Maravillosa gracia la tuya
que muestras en cada uno de nosotros para darnos vida y también el espacio para encontrarnos contigo. Bendice a todos mis amigos y hermanos que están reunidos aquí. Bendice el estudio de tu palabra. Queremos entender, Señor, tu mensaje y queremos solamente adorarte a ti, porque tú eres el Dios, creador del universo y el redentor de este mundo pecaminoso. Solo tú mereces la adoración por eso, Señor. Entregamos nuestra vida en tus manos para que tú puedas hacer de nosotros instrumentos valiosos para la salvación de este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Muy bien, amigos, bienvenidos una vez más a los que acaban de conectarse a Lecciones que Transforman. Bueno, esperamos que los demás ya puedan ir ingresando. También estamos en vivo y en directo, son las 5:15 de la mañana. Estamos transmitiendo desde el país de Perú para toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa. De diferentes países nos están acompañando. Y muchas gracias por separar este tiempo para escuchar la voz de Dios y aprender más de Él. Gracias por tus comentarios también que dejas. Siempre digo que disfruto leer sus comentarios después de la transmisión. Gracias por eso. Dios los bendiga. Amigos, ¿qué es adoración? Adoración es una actitud que nosotros mostramos hacia Dios a través de la obediencia, a través del servicio, a través de los cultos, los cantos, todo lo que tenga que ver con levantar nuestra voz, nuestra vida hacia Dios. Adoración es poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. Adoración es hacer el centro de nuestra existencia a Dios. Adoración. Ahora, yo decía antes de orar, ¿qué significa o qué tiene que ver la adoración con nuestra elección entre Dios y Satanás? ¿Tiene que ver? Sí. Porque, amigos, nuestra elección, ¿ya? Es una cuestión de adoración también, como dice el título. Cuando yo elijo a Dios, estoy eligiendo adorarlo. Cuando yo elijo a Satanás, estoy eligiendo adorarlo. O sea, obedecer, servir, poner todo de mi parte para ser feliz a este ser que estoy eligiendo. En este caso, a Dios o a Satanás. Es una cuestión de adoración nuestra elección. Así es, amigos. Entonces, Satanás siempre desde el principio ha deseado ser Dios. Siempre ha deseado ser adorado. Porque él sabía que solo Dios merece la adoración. Entonces, por eso quiso ocupar el trono de Dios. Quiso ser como Dios, para que todos lo adoraran. Esto lo deja claro Isaías capítulo 14. En Isaías capítulo 14, los versículos 13 al 14, así nos describe. Vamos a leer, por favor, abra su Biblia, Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14. Es bueno, mientras va buscando usted el texto de Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14, es bueno seguir la recomendación de tener una Biblia. Por favor, trate de adquirir una Biblia si es que no la tiene. Y si es que la tiene, felicitaciones, porque no hay nada mejor que tener en casa, en nuestra vida, la palabra de Dios, para leerla. De esa manera escuchamos la voz de Dios, escuchamos sus consejos, aprendemos y somos sabios. Porque la Biblia es como una lámpara, la Biblia es como una guía, la Biblia es como un mapa que nos orienta en este mundo de oscuridad sin rumbo y dirección. La Biblia es importante, por eso consígase una Biblia. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14, hablando de Satanás, ¿sí? Dice así: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios.
levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amigos queridos, Satanás siempre desde el principio, y por eso su rebeldía, por eso cayó en pecado, porque él decidió andar por el camino de la muerte, porque hay dos caminos, ¿no? Claro, dos caminos, pero él decidió andar por el camino de la muerte. Y al hacer eso, también decidió separarse de Dios, ser independiente. Y el que se separa de Dios, lo único que le espera, al que se separa de Dios, lo único que le espera es la muerte. Entonces aquí, Lucifer, al decidir separarse de Dios y elegir el camino de la muerte, solamente le esperó la destrucción. Ahora, Lucifer, al convertirse en Satanás, quiso ser como Dios. Quiso ser como Dios, ocupar el lugar de Dios, el trono de Dios, para ser adorado. Él no estuvo con gusto de adorar a Dios, sino quería ser adorado también. Quería que los otros seres le sirvan, ¿sí? Le alaben, le glorifiquen. Terrible error. Una criatura no puede ser adorado, sino solamente el Creador. Pero ya conocemos la historia. Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo después de tanto ruego, después de tantos consejos para cambiar de actitud, para arrepentirse, pero no quisieron, así que fueron echados del cielo. Y entonces cuando el mundo fue creado, Satanás vino con esa misma idea a tentar y hacer pecar a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Ahí en Génesis capítulo 3, cuando Satanás se disfraza de una serpiente para engañar a Eva, fíjese lo que le dice Satanás a Eva. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, vaya Génesis por favor, Génesis está al principio de la Biblia, es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, están dialogando acá. Eva comete el error de dialogar con Satanás. Jamás debemos dialogar con Satanás. Jamás tenemos que razonar con Satanás. No debemos darle ningún tiempo de nuestra vida a Satanás, porque si hacemos eso, definitivamente caeremos en la tentación. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. ¿Por qué? Porque Eva le dijo a Satanás, Dios nos mencionó, nos mandó a no comer del fruto de este árbol, porque vamos a morir. Y Satanás le dice, no vas a morir. No vas a morir. Y fíjate lo que continúa. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, o sea, del fruto de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Cuál fue la tentación? ¿En qué consistió la tentación de Satanás hacia Eva, hacia el ser humano? La tentación de ser como Dios. El ser humano cayó en la tentación de ser como Dios. Entonces, desde allí, desde el principio, primero con Lucifer, luego con nuestros primeros padres, la tentación siempre es del ser humano ser como Dios. Pero nuestro Señor, Creador y Redentor, nos da una orden. No quieran ser dioses, porque eso es en vano, eso es falso, eso es una ilusión. Y vemos, amigos,
desde el principio también, ¿cuál fue o cuál es la consecuencia de caer en el pecado de ser como Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de crear dioses en nuestra vida? Las consecuencias son terribles, pero por sobre todo la consecuencia es destrucción y muerte. Mira cómo está Satanás ahora, o Lucifer cuando era en el cielo. ¿Cómo está? Destruido ya, esperando su desaparición cuando Cristo venga. Pero ya está destinado a la muerte. ¿Cuáles fueron las consecuencias de nuestros primeros padres por querer ser como Dios? Por creerse dioses, por ambicionar el trono de Dios. ¿Cuál fue? El pecado, destitución de la gloria de Dios. Y mira cómo está el mundo. Todos aquellos que deseen convertirse en dioses tendrán o acarrearán consecuencias terribles, destrucción, muerte, porque solamente hay un Dios, solamente hay uno digno de adoración. Por eso, en Éxodo capítulo 20, busque Éxodo por favor, Éxodo capítulo 20, Dios es claro al advertir a sus criaturas, a su pueblo, de no crear otros dioses y tampoco adorarlos. No debemos tener en nuestra vida otros dioses. No, ni nosotros creernos dioses, porque caeremos en la destrucción, amigos. Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos. El resumen de la voluntad de Dios está en Éxodo capítulo 20, también en Deuteronomio capítulo 5, ¿no? Pero vamos a leer en esta ocasión Éxodo capítulo 20 y vamos a concentrarnos en los primeros 2 mandamientos. El primer mandamiento está en el versículo 3, Éxodo capítulo 20, versículo 3, que dice, no tendrás dioses, no tendrás dioses. El mandato es, no hagas dioses. No vayas a estar creando dioses. No, ni tú debes ser o creerte un Dios. No, es una prohibición de parte de Dios, es un mandato, porque Él sabe las consecuencias. Ya vimos el ejemplo en Lucifer, vimos el ejemplo en nuestros primeros padres. Por querer ser Dios o dioses, cayeron en desgracia. Por eso Dios ordena, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a veces el ser humano ya crea sus dioses haciendo imágenes para adorarlos. Por eso el segundo mandamiento, que tiene mucha relación con el primero, dice así, versículo 4. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen, no hagas imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Ya? ¿Qué hay en el cielo? Ángeles. ¿Qué hay en el cielo? La presencia de Dios, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. No imágenes, no imágenes de lo que está en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Interesante. No puedes tú tomar cosas que hay en esta tierra para adorar, para hacer imágenes. No puedes. Dice, no te inclinarás a ellas. Una de las actitudes o muestras de adoración es inclinarse. Cuando adoramos a Dios, nos inclinamos, pero solo a Dios debemos hacer eso. Nos arrodillamos, no debemos hacer con ninguna otra cosa más. No debemos hacer imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, celoso. Dios quiere solamente adoración única. No quiere que compartamos adoración con otra cosa,
¿Por qué, amigos? No por Él mucho, no tanto por Él, es por nosotros mismos. Porque cuando nosotros adoramos cosas, ¿ya?, que no tienen sentido, amigos, nos convertimos en terribles seres humanos. Ya lo vamos a ver. Tranquilo, ya vamos a llegar a eso. Pero, ¿por qué no debemos adorar también otros dioses o imágenes, ídolos? ¿Por qué no debemos tener eso? Porque Jeremías capítulo 10, mira lo que dice Jeremías. Vaya a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Estamos hablando sobre la adoración, porque el título del tema de hoy es una cuestión de adoración. Sí, cuando tú eliges uno de los dos caminos, estás eligiendo adorar al Señor de esos dos caminos, o de uno de esos dos caminos. ¿Sí? No olvides que el Señor del camino de la vida es Jehová, y el Señor del camino de la muerte es Satanás. Si tú eliges ir por el camino de la vida, estás eligiendo adorar a Jehová, obedecer, servirlo, entregar tu vida entera. Cuando tú eliges el camino de la muerte, estás eligiendo adorar a Satanás, obedecer, servir, glorificar a Satanás, si tú eliges el camino de la muerte. Por eso Dios dice, todos los que eligen el camino de la vida deben saber que en este camino no hay otro Dios sino Jehová. No hay otros dioses sino Jehová. Y en este camino de la vida no tienes que hacer ídolos, no tienes que hacer imágenes para adorar, inclinarte a ellas. No debes hacer eso. ¿Por qué? Porque crear dioses, crear otros dioses, tener dioses en nuestra vida o hacerse Dios uno mismo es vanidad. No tiene sentido. Esos otros dioses son vanos, son por gusto, están por gusto, porque nada saben. Y eso es lo que dice Jeremías capítulo 10. Mira lo que dice Jeremías capítulo 10. Vamos a leer los versículos 1 en adelante. Jeremías capítulo 10. Mira, concéntrate aquí en Jeremías capítulo 10 y el versículo 1. Busca por favor Jeremías capítulo 10, versículos 1, 2 en adelante. Y dice así, versículo 1. Oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho Jehová. Versículo 2. Jeremías capítulo 10, versículo 2. No aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Mira, aquí Dios, Jehová, está diciendo, no aprendan las costumbres de las naciones paganas, de las naciones que no me adoran, no me conocen. Porque estas naciones tienen miedo a las señales del cielo. ¿Por qué? Porque estas naciones creen que la luna es un dios, el sol es un dios, las estrellas son dioses, y que cuando hay trueno, hay lluvia, relámpago, o cuando se mueve la tierra, es que los dioses están enojados. No crean en eso, no teman las señales del cielo, no. Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué es vanidad? Vanidad, amigos, significa que no tiene sentido. No tiene sentido, es hueco, es vacío. Esas costumbres son huecas, son vacías, no tienen sentido. Cortan, mira, fíjate aquí lo que dice. Cortan un leño del bosque. ¿Cómo son las costumbres de las naciones paganas? ¿Cómo? Cortan un leño del bosque, o sea, un tronco del bosque, un árbol, luego lo labra el artífice con su cincel, con plata y oro lo adornan,
y con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Aquí está hablando Jeremías de las costumbres de las naciones paganas de crear ídolos, dioses, imágenes. Y dice que algunos hacen imágenes de un madero, ¿ya? El propio hombre está creando un dios, porque está labrando, está adornando, está clavando para que no se caiga ese dios. Fíjate la vanidad de crear un dios, ¿no? Dice, versículo 5, Jeremías capítulo 10, versículo 5. Derechos están como una palmera, pero no hablan. Mira, el ídolo, la imagen de un Dios. Por eso dice Dios, no tendrás otros dioses, no hagas imágenes porque vas a caer en ridículo, vas a caer en vanidad, vas a caer en una vida sin sentido. No hagas eso, no hagas. Yo soy el único Dios. No necesitas hacer ni imagen mía. No hagas nada. Y dice, derechos están como una palmera, pero no hablan. ¿Por qué no debemos hacer dioses o imágenes? Porque esas imágenes o dioses no saben nada, porque no hablan. No hablan. Son llevados porque no pueden andar. Mira, no andan. Porque no son dioses verdaderos, son dioses falsos. Ni siquiera pueden hablar, ni siquiera pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer el bien. O sea, nada hacen, amigos. Los dioses falsos nada hacen. ¿De dónde estoy sacando esto? De la Biblia, es palabra de Dios. Jeremías capítulo 10, versículos 1 al 5. Estoy leyendo, ahora voy a leer el 6. No hay nadie semejante a ti, Jehová. Grande eres tú, el único que merece adoración, que habla, que piensa, que camina, que ocupa todo el espacio, que vela, que ayuda, que sostiene, que salva, es Jehová. Los demás nada saben, nada hacen. Versículo 11, Jeremías capítulo 10, versículo 11. Les diréis esto, los dioses que no hicieron los cielos de la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Ese es el destino de los otros dioses falsos, que nada saben, nada hacen, que son una fantasía, desaparecen, amigos, desaparecen. Ahora lea el versículo 14 y el versículo 15. Jeremías capítulo 10, versículos 14 y 15 dice, mira aquí, por favor, mucha atención aquí. Jeremías capítulo 10, versículo 14 y versículo 15. ¿Estás conmigo? Mira, si yo fuera tú, yo estaría tomando mi resaltador, estaría tomando mi lapicero, ¿ya? Y estaría marcando los textos bíblicos, marcando. Yo ya marqué, yo ya anoté. Por eso estoy yo compartiendo con ustedes estos versículos. Ustedes también tienen que hacer lo mismo. No puedes tú solamente escuchar el mensaje, escuchar la palabra. Oidor de la palabra no basta ser. Porque cuando sales de tu casa te vas a olvidar. Cuando termine la transmisión te vas a olvidar, dice Santiago en la Biblia. No debemos ser solamente oidores de la palabra. Tenemos que ser hacedores. Y para ser hacedores, hay que empezar aprendiendo, memorizando, anotando, marcando, porque eso nos ayudará a recordar y a practicar. Jeremías capítulo 10, versículo 14 dice, todo hombre se embrutece. Esta palabra embrutece tiene que ver con se vuelve terco, se vuelve necio, se vuelve cabeza dura, que no entiende, se vuelve una persona que no quiere comprender. Y está relacionado ¿con qué? Con la costumbre de hacer dioses, la costumbre de adorar falsos dioses.
Todos aquellos que adoran falsos dioses, que crean dioses en su vida, se embrutecen, amigos. Se embrutecen, se vuelven personas que no comprenden, que no entienden, que viven una vida sin sentido, vacía. Dice, todo hombre se embrutece, le falta conocimiento. ¿Se da cuenta? Embrutecerse significa falta de conocimiento. Se avergüenza de su ídolo, todo fundador, porque mentirosa es su obra. ¿Está leyendo bien? Sí, estoy leyendo bien. Jeremías capítulo 10, versículo 14. El que adora a otros dioses se embrutece. Le falta conocimiento. ¿Qué más? ¿Qué más decía el texto? ¿Por qué? Porque es mentirosa esa obra. No es verdadera. Hacer otros dioses o tener otros dioses y adorarlas o adorarlos hace una obra falsa y mentirosa. Mentirosa. Fundición. No hay espíritu en ella. No hay nada. Es en vano la adoración a otros dioses. Por eso hay que adorar solamente a Dios. El que adora a otros dioses se vuelve, ¿qué? Sin conocimiento. Se vuelve necio. Aquí en mi versión dice que se vuelve bruto, o sea, se embrutece. Qué terrible es esto. Es terrible, amigos. Y mira, en el Nuevo Testamento también hay registrada o está registrada las consecuencias de la idolatría o la adoración a otros dioses. Sí, ¿cuáles son? Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. Busque Romanos, vaya al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1 y concéntrese en el versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos a mover la Biblia, por favor. Las hojas de la Biblia hasta Romanos. Romanos está casi al final de la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 1, versículo 21. ¿Cuáles son las consecuencias de adorar otros dioses? ¿Cuáles son las consecuencias de crear dioses ajenos? De hacer imágenes, postrarnos ante ellas, entregarnos ante ellas. ¿Cuáles son las consecuencias? Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante dice así. Habiendo conocido a Dios, o sea, esta gente que va a describir Pablo no es gente ignorante de Dios. Saben quién es Dios. Pero dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Glorificar significa adorar a Dios, reconocer como el centro de nuestra vida, entregar nuestra obediencia, nuestro servicio a Él. Pero no hicieron eso. Cuando nosotros no adoramos a Dios y adoramos otros dioses, ¿qué pasa? Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, no lo adoraron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. ¿Qué es necio? Es falta de conocimiento. Jeremías 10, 14 y 15. ¿Qué es necio? Embrutecerse. Cuando no adoramos a Dios y adoramos otra cosa, nos volvemos necios. Y dice, versículo 22, entonces con una mente bruta, con una mente necia, con una mente cubierta de oscuridad, ¿qué decisiones buenas puedes tomar? ¿Puedes tomar buenas decisiones? No, amigo, no. No. Comienzas a cometer errores, comienzas a entrar en el abismo, en la oscuridad. Comienzas a pecar. Eso, la idolatría, nos lleva de frente a la desgracia, a la ruina, al pecado, a la muerte.
adorar otros dioses y no adorar a Dios, elegir el camino de la muerte, nos lleva a la ruina. Mira lo que dice el versículo 22, Romanos 1:22. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres. Dios había dicho, no hagas imágenes de nada de lo que está en el cielo, nada de lo que está en la tierra. Pero el que no adora a Dios, el que no lo glorifica, no le da gracias, no le reconoce como el centro de su vida, se vuelve necio y empieza a hacer imágenes, otros dioses. Dice, hicieron imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de cualquier cosa. Cuando no adoras a Jehová, te vuelves irreconocible, te vuelves necio. La Biblia habla de la palabra bruto. Se embrutece. No es una mala palabra, porque necio significa bruto. Alguien que no entiende, no comprende por su propia voluntad, no porque sea menos inteligente, sino porque no quiere hacerlo. ¿Y qué es lo que entenebrece la mente, oscurece la mente del ser humano? La falta de adoración a Dios. Dice, versículo 24, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios se vuelve mentira cuando yo no adoro a Dios, cuando mi adoración se va a otros dioses, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Ah? Dar culto es adoración, honrar es adoración, reverenciar es adoración. Esta gente, habiendo conocido a Dios, se pusieron a dar culto, honrar, reverenciar. ¿A quiénes? A imágenes de hombres, cuadrúpedos, aves y animales. Terrible. Así es el ser humano cuando se aparta de Dios. Así es el ser humano cuando decide adorar otros dioses. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Así es. Te pregunto, ¿el mundo está así o no está así? ¿No se están uniendo entre hombres, entre mujeres para tener relaciones sexuales, para vivir, para casarse? ¿Cuál es la consecuencia? Esa es la consecuencia. ¿Cuál es la causa? La causa es la adoración a otros dioses. Esa gente, el mundo que cayó en corrupción, en pecado, fue porque se apartaron de Dios para no adorarlo y adorar otros dioses. Esto es, amigos, cuando adoramos otros dioses y no al Dios creador, caemos ¿en qué? En corrupción, en desgracia, en idolatría. Terrible, amigos. Y hay algo más terrible. Los que adoran otros dioses y no adoran a Jehová no entrarán en el reino de los cielos. Y esa es la peor desgracia, ¿no? Esa es la peor desgracia, amigos. No entrar al reino de los cielos, no adquirir la vida eterna, es la peor desgracia. Eso nos dice Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice así: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tremendo, amigos. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8,
Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Hemos leído 1 Corintios 6, 9. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna. Los idólatras, los mentirosos están dentro del grupo que arderán en el fuego de azufre. Sí, donde serán exterminados para siempre. Esa es la segunda muerte que habla Apocalipsis 21:8. Así que no vale la pena adorar otros dioses, ser idólatras. Debemos adorar solamente a Jehová, el creador y redentor del mundo y del universo. Solo Él merece nuestra adoración. Así es, amigos. El título del tema de hoy es una cuestión de adoración. Esto es, cuando tú eliges entre el bien y el mal, estás eligiendo adorar al Señor del bien o del mal. La pregunta es, ¿a quién vas a adorar? ¿A quién vas a adorar? No podemos tener otros dioses en la vida. Tener otros dioses en la vida es tener cosas que están encima de Dios creador, de Jehová. Otros dioses pueden ser tu trabajo, tus estudios, tu dinero. Sí, tu misma familia, tus amigos, tus posesiones, tus títulos. Si estas cosas están encima de Dios, se están convirtiendo en dioses ajenos. En dioses ajenos, en imágenes, en ídolos. Sí, amigos. Tal vez tú no hagas un ídolo de madera, de metal, de yeso, pero estás haciendo de manera invisible imágenes, ídolos, dioses. Cuando tú dejas de estudiar la Biblia por ir a trabajar, cuando tú dejas de orar por ir a estudiar o por dar tiempo a tus amigos o sacar más dinero en la vida y solamente dedicas un día a la semana para Dios, ni siquiera un día, porque la mitad del día de reposo no lo guardas, la otra mitad sí. O durante la semana ni siquiera oras, no estudias la Biblia, no te acercas a Él con un tiempo especial y estás metido en más tiempo, sí, en otras cosas, estás teniendo esas cosas como dioses en tu vida. Sí, amigos, así es, lastimosamente esa es la verdad. Entonces, el tema de hoy, titulado Una cuestión de adoración, trata de lo que hemos hablado. Y vamos a responder las preguntas que aparecen, preguntas muy interesantes. Mire, las preguntas que aparecen en la lección. Tome su lección, porque vamos a responder 3 preguntas que aparecen aquí en nuestra guía de estudio. La primera pregunta dice así. Lee Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, capítulo 8, versículo 19, capítulo 11, versículo 16, capítulo 30, versículo 17. ¿Cuál es la advertencia común en todos estos versículos? Hay una advertencia, amigos, que Dios hace a su pueblo y a todos nosotros. ¿Por qué esta advertencia es esencial para la nación de Israel y para nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es la advertencia? Vamos a leer, por favor, los textos bíblicos. Empecemos con Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. Dice así. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, ¿ya? Pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros se los ha dado el Señor, el Dios de ustedes, a todas las naciones que están debajo del cielo. Amigos, el sol no es para adorar. Las estrellas no son para adorar, ¿ya? La luna no es para adorar, los planetas no son para adorar.
¿Por qué? Porque esos seres celestiales, ¿ya? Esos seres celestes, mejor dicho, o esos astros, han sido creados por Dios, por Dios. Son criaturas, no son creadores. Por lo tanto, no hay que adorar esas cosas. No hay que adorar. Versículo 19, capítulo 8 de Deuteronomio dice, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses, como lo que ya se mencionó anteriormente, para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. ¿Cuál es la consecuencia de adorar otros dioses? Destrucción, amigos. Mira la advertencia, no adores otros dioses porque serás destruido. Cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Pero si tu corazón se rebela, o sea, no hace caso, se vuelve terco, desobedece, y te desvías para adorar y servir a otros dioses, serás destruido. ¿Ya? Entonces, la respuesta a la pregunta que dice aquí, ¿cuál es la advertencia común en todos estos versículos? La advertencia es que el pueblo debía estar siempre en guardia, atento, para que los caminos del mundo, sus ídolos, sus dioses, no se convirtieran también en objetos de su adoración. ¿Por qué esta advertencia es esencial para la nación de Israel? Porque solo Dios, el Creador y Redentor, es digno de adoración. Ahí está la respuesta, amigo. Anota esta respuesta que te estoy sugiriendo en tu lección de escuela sabática. Si tú tienes otra respuesta que tenga relación a esta, también puedes anotarla. Pero aquí está la respuesta que estoy proponiendo a ustedes. ¿Cuál es la advertencia? Que deben estar atentos a no adorar ídolos, dioses. No. Solo Dios es el Creador y Redentor que merece adoración. Primera respuesta a la primera pregunta. Segunda pregunta. Avanzamos. Lee Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 15, y concéntrate en el aspecto de cómo se presenta la adoración allí. Luego compara esos versículos con Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. ¿Qué sucede aquí en Apocalipsis que refleja la advertencia dada en Deuteronomio y en todas las escrituras en realidad sobre la adoración falsa? Amigos, Apocalipsis es un libro para nuestros tiempos, para el tiempo del fin, antes que Cristo venga, ¿ya? Y antes que Cristo venga, allí en el futuro, va Satanás a obligar a la gente a adorar otro Dios, que no es el Dios verdadero, es a entrar en una adoración falsa. Mire, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 15. Dice, me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia. Bestia en Apocalipsis es una nación, un poder político y religioso, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Bueno, todo esto es una explicación muy amplia que no lo voy a hacer ahora por factor de tiempo y tampoco tiene mucha relación con el tema de hoy, ¿ya? Entonces dice, en otras palabras, esta bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, que tiene coronas en sus 10 cuernos, es una nación religiosa, política religiosa, ¿ya? Y sigue diciendo, la última parte, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. El dragón aquí en Apocalipsis, ¿quién es? Satanás. Satanás en los últimos tiempos dará poder, dará autoridad a una nación en este mundo para que haga algo. ¿Qué va a hacer? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron, mira, adoraron. ¿Qué es adorar? Entregar gloria, entregar la vida entera al dragón, a Satanás. Amigos, en los últimos tiempos va a haber personas en el mundo que van a adorar a Satanás a través de muchos
muchas creencias, muchos cultos. ¿Ya? Y sigue diciendo, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42 meses, abrió su boca para blasfemar contra Dios. Mira, este es otro Dios, un falso Dios que está contra el Dios verdadero, que blasfema su nombre, su santuario y los que habitan en el cielo. O sea, es un ser que está en contra de todo lo que es Dios. Se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que adoran al Dios verdadero. Ya, se va a hacer guerra contra los que adoran a Dios verdadero. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad en cautividad dirá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esta es otra nación. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Miren, todas estas señales y milagros hace para que la gente lo adore. Es un Dios falso. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido permitida hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen. Dios dice, no hagan imágenes, pero Satanás hace imagen para que adore el mundo. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adore. Amigos, al final de los tiempos, Satanás obligará al mundo con pena de muerte para adorar a otro Dios que no es el Dios verdadero. Pero hay una advertencia en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12 que dice así: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Mira, darle gloria a Dios solamente, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad. ¿A quién tenemos que adorar? Es la orden. Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solamente al Creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas tenemos que adorar, amigos. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia. Babilonia es ese poder que hemos leído hace un momento en Apocalipsis 13. Ese poder, amigos, que quiere adoración, caerá. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, o sea, de sus creencias, de sus enseñanzas falsas. Por eso será destruido Satanás y esa nación falsa, ese Dios falso. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora, mira, Satanás ordena con obligación a adorar a la bestia, pero Dios dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Les pregunto, ¿hay consecuencias de muerte, de destrucción, aquel que adora a otro Dios y no al Dios creador? Sí hay consecuencia. Apocalipsis 14 lo dice. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, o sea, a otro Dios, que no es Dios Jehová. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia, amigos. Perseverancia. ¿Ya? Perseverancia. Entonces, la respuesta a la pregunta 2,
que aparece en la lección es esta. Al final de los tiempos, la presión y la fuerza, o sea, la obligación, serán usadas por Satanás para llevar al mundo a una adoración falsa. La adoración falsa solo resulta en destrucción. Vamos, llene allí su lección, por favor. Llene su lección. Esta es la respuesta que les propongo que pongan en la pregunta número 2 de la lección. Al final de los tiempos, la presión y la fuerza, o sea, la obligación, serán usadas por Satanás para llevar al mundo a una adoración falsa. La adoración falsa solo resulta en destrucción, porque Dios dice, el que adora a la bestia, al otro Dios, será destruido con mi ira, con fuego y azufre. La segunda muerte les espera. Tremendo, amigos. Esta es la advertencia de parte de Dios para los que adoran a otros dioses, Y la tercera pregunta, amigos, es una pregunta de aplicación que usted lo va a responder de manera personal. ¿Cómo podemos cerciorarnos de que siquiera sutilmente no estamos retirando lentamente nuestra lealtad o adoración a Jesús por algún otro Dios? Solo usted sabe, amigo, amiga. Solo usted conoce si está adorando a otro Dios en su vida. Si tiene un ídolo, una imagen en su vida, no visible tal vez, pero sí invisible. ¿Qué es? Cuidado con tener otro Dios. Cuidado con dedicar más tiempo a otras cosas que a Dios. No, amigo, no. El dinero es importante, el trabajo es importante, los estudios son importantes, los objetivos académicos como títulos y todo lo demás son importantes. La familia es importante, el esposo, la esposa, los hijos son importantes. Pero no más importante que Dios. No más importante que Dios. Dios es el supremo en nuestra vida. Y nada de estas cosas humanas pueden quitarnos nuestro tiempo de adoración a Dios. Tú no puedes dejar de hacer tu culto personal y familiar por irte rápido a trabajar, por irte rápido a hacer tus cosas, No. No puedes salir de tu casa sin adorar a Jehová. No puedes pasar el día sin adorar a Jehová. Adora a Jehová con todo lo que hagas, amigo. Con todo lo que escuches, con todo lo que veas. Por eso 1 Corintios 10:30 dice, si tú comes, si tú bebes, si tú haces cualquier otra cosa, haz para la honra y gloria de Dios. Nuestra vida tiene que ser para glorificar a Dios. Todo lo que vamos a comer tiene que glorificar a Dios. Todo lo que vamos a tomar tiene que glorificar a Dios. Todo lo que escuche, mire o haga tiene que glorificar a Dios. Yo debo vivir para Dios, no para el mundo, no para la gente. Por eso Pedro también dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay algo que el ser humano me está diciendo que haga, que va en contra de mi adoración a Dios, no tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo. No importa si tengan que matarme, yo tengo que ser fiel y leal a Jehová. Como los hebreos que estuvieron en Babilonia, que dijeron, si tú nos metes a ese horno por no adorar tu imagen, oh Nabucodonosor, pues métenos. Porque Dios es poderoso en librarnos de ese horno de fuego, si quiere. Si no quiere, moriremos. Leal y fiel a Jehová, porque hemos decidido seguir su camino. Hemos escogido su camino, el camino de la vida, y tenemos que adorarlo solo a Él. Solo a Él. No a los hombres, no a las cosas creadas, solo a Él. Y aquí está. Este es el libro. Este es el manual de adoración. ¿Cómo puedo adorar a Dios? Aquí está. Abre la Biblia y sabrás cómo adorar a Dios. Pidamos al Señor que nos ayude. Señor, aquí estamos después de estudiar este tema importante sobre la adoración. La cuestión es adoración al final. ¿A quién adoramos? ¿A ti o a Satanás? No hay otro más. No hay otro más, solamente hay dos señores a quien adorar.
y no podemos adorar a los dos al mismo tiempo. ¿Te adoramos a ti o adoramos a Satanás? Pero el que adora a Satanás será destruido, dice tu palabra. Le espera la muerte eterna. Por eso, Señor, queremos adorar solamente a ti. Queremos adorar tu presencia, tu persona, tus obras, Señor. Todo lo que tú has hecho, ayúdanos a reconocer, a glorificarte como nuestro Dios y Señor. Tú eres, Señor, a quien tenemos que adorar. No las cosas que tú creaste. No, Señor. No podemos adorar al sol, a la luna, a las estrellas, ni a ninguna persona aquí, no importa cuán buena y santa sea. No podemos adorar a Pedro, a María, a Juan. No podemos adorar a nadie. Solo a ti, Señor. Gracias. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias. Bendice a todos mis amigos y hermanos que me han acompañado hasta el final de este estudio. Quita y arranca todo ídolo de nuestra vida, Señor, todo falso Dios, y haznos fieles y leales a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Queridos amigos, qué bueno fue haber estado una vez más con ustedes. Como siempre, yo disfruto estudiar la palabra de Dios. Hoy hemos estudiado una cuestión de adoración. ¿A quién adoraremos? Eso depende de usted, de mí. La decisión está en nuestras manos. Que tengas un lindo día, recibe un fuerte abrazo de mi parte y no te vayas, por favor, sin compartir este video, este estudio. ¿Está bien? Comparte el estudio de hoy. Mañana nos encontramos para continuar estudiando la Biblia juntos y reflexionando en la voluntad del Señor. Hasta luego. Te queremos mucho.